entremos en el plano nacional. Las noticias en Panamá, en cierta forma, hay que verlo desde el punto de vista positivo, porque los miembros o los jefes de bancada de los partidos políticos en la Asamblea Nacional se reunieron ayer con los representantes de Traibana, que es el sindicato de las bananeras, y van a reanudar las conversaciones el día de hoy. Así que vamos a ver, Eduardo, ¿usted qué información maneja al respecto? Y después, Rolando, por favor. Que parece que en la conversación ayer surgieron temas que no estaban en la... Bueno, recordemos que hay un tema de una carta que mandó el presidente a través del Monseñor y que parece que en la conversación de ayer surgieron temas que no se habían dicho ni el lunes ni la semana pasada, ni de parte del gobierno ni de parte de los trabajadores. No sé cuáles son los temas, pero eso fue lo que me llegó, que había nuevos temas en la conversación que no estaban en la agenda original. No sé si eso es bueno o es malo. Gracias a usted, Rolando. Bueno, la verdad es que me alegro mucho que alguien tome la iniciativa para ver si se puede solucionar esto, porque una vez que las comisiones presidenciales terminaron su labor, esto quedó como en el limbo, y ahora pues la Asamblea toma la iniciativa, o al menos los trabajadores con la Asamblea, y vemos entonces una reacción, digamos, positiva en todo esto, porque ya van para un mes y medio en esto, y no podemos negar la situación en Bocas del Toro, que es mucho más difícil que el resto del país. Así que ojalá estas conversaciones puedan prosperar, y el asunto en Bocas del Toro eh, es todavía más grave por el hecho de los despidos que se están dando allá y que se han dado ya. Entonces, sí es importante para nosotros escuchar estas noticias, porque por lo menos podría haber una, eh, una solución al final del túnel, porque no lo vemos hasta este momento. Esa es la parte preocupante, ¿no? Pero tiene que haber un desprendimiento de parte y parte. Cuando hablo de desprendimiento, es que cedan, que no estén aferrados a sus posiciones radicales, ¿no? Es importante tenemos un invitado importante hoy. Súbeme el volumen. Don Stanley Hecado, ¿me escucha? Voy a subir el volumen. Te escucho un poquito lejos, como si estuviera por allá por Chiriquí, por el río Chiriquí Viejo. Esa es su provincia, usted es chiricano, ¿no? Bueno, de la orilla del río Chiriquí Viejo, que a lo mejor no te has bañado ahí. Usted una vez confesó que era un campesino chiricano, algo así. Yo leí una declaración. Lo he subido lo más que puedo. Ok, ahí está. Ya podemos ir al aire. Sí, ahí te escucho, pero un poco lejos. Pero no importa, lo importante es que... Ok, vamos a entrar en materia. Stanley Hecadón, para ponerlo en perspectiva, tiene muchos créditos y méritos. Stanley Hecadón, entre otras cosas, es un panameño con una preparación muy particular. Tiene una licenciatura en antropología y un doctorado en sociología. Ese doctorado es en Essex, en el Reino Unido, y ha hecho una labor brillante en el Smithsonian en materia ambiental. Él es, como dijo, un campesino chiricano. Tiene varios libros, uno que se llama Selva entre dos mares. Él es el autor de un par de libros. Y tiene mucha preocupación con lo que es... Panamá en sus usos y costumbres. También. Sí, ese lo tengo de hace más años de los que quiero acordarme. Sí. Además, es un hombre que se ha dedicado a enfrentar los desafíos ambientales, sobre todo en la destrucción de manglares. Son tantos elementos, pero todos tienen que ver con el agua. Ok, que es el tema que nos ocupa en este momento. Doctor Stanley Hecadón, bienvenido aquí a En Perspectiva. Muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de conversar con tu audiencia y con tu equipo. Por favor, Eduardo, comience usted con el doctor Hecadón. No, yo creo que el doctor Stanley Hecadón Moreno
que nos acompaña en esta mañana y qué gusto tenerlo. Yo confieso que lamento que he tenido la oportunidad de hablar muy poco con él cuando creo que tendría mucho que hablar con él y mucho que conversar con el doctor Gecadón, pero y lo leí la vez pasada con el tema del doctor que no curaba, ¿no? Que el episodio aquel, como es doctor, la gente a veces pensando que es médico, ¿no? En una de esas investigaciones que hace el doctor Gecadón. Pero hablar del tema del agua, fíjese, ahora mismo creo que nos podemos ir Herrera y Los Santos. Se ha mencionado mucho un tema de contaminación y creo que hablar, a ver, me decía alguien de Chitré, lo que pasa es que la potabilizadora nuestra es cobarde. Decía por un lado, porque cuando llueve mucho, así no tenga bacterias, la turbiedad no sirve la planta. En verano no sirve porque no hay agua. Y ahora hay un tema de contaminación, que parece que el agua no es que esté turbia, pero culpan a toda la actividad agropecuaria que hay alrededor, ya sea de porquerizas, ya sea de pesticidas, ya sea de ganadería, etcétera. Y esto sumado, digamos, ¿cómo llamarlo? Alguien me explicaba una vez que los ríos tienen vocación. Así como hay ríos navegables, hay ríos que tienen una vocación, digamos, hidroeléctrica. El río La Villa tiene una vocación agropecuaria, una vocación agrícola. Entonces, esa vocación del río La Villa, histórica además, ahora resulta que nos está pasando factura con el agua de consumo humano. No sé qué consideraciones hace el doctor sobre eso. Bueno, el río La Villa, Panamá es un país de muchos ríos. Uno cuando viaja al extranjero, cuando yo estudié en California, pongamos, manejaba y manejaba, y por todos lados no había ríos. Yo estaba acostumbrado a puentes, chiquitos, medianos, grandes, de los ríos. Eso no se encuentra en muchos lugares del mundo, y Panamá es bendecida por la gran cantidad de lluvia que nos cae. Y tenemos 1.500 ríos, y 3 de cada 4 galones que cae sobre el istmo, 3 caen sobre la cuenca del Caribe, es decir, sobre lo que es la costa arriba de Colón, Bocas del Toro, San Blas. Y un galón, vamos a decir así, para ponerlo en esos términos, para el lado Pacífico. En esto de los acueductos hay un tema, vamos a decir, institucional, cultural. En la cultura ismeña, el concepto de, que es más, tuvimos que importar la palabra del inglés que se llama maintenance. Hubo que traducirla mantenimiento y lograr que las instituciones den mantenimiento. Y uno va a las instituciones, no de ahora, de muy tiempo atrás, el montón de carros dañados allí, las plantas que no funcionan, que se cayó esto. Yo me acuerdo cuando niño en Chiriquí había que ir a poner un telegrama. Me mandaban a caballo, llegaba al pueblo, no, se cayeron las líneas y el telégrafo quedaba sin reparación. Igual con las carreteras. Entonces, en la cultura institucional panameña, el concepto del mantenimiento es algo lejano. Es prácticamente como el tema de la ciencia, de la investigación. Bueno, el estado de la salud, ¿quién va a monitorear el río La Villa? ¿Quién va a monitorear el río Santa María? ¿Qué está pasando con ese paciente? Entonces, yo creo que estamos ahora en esa coyuntura en que la nación tiene que cambiar de su forma de enfrentar la sostenibilidad y darnos un gran impulso en la investigación científica tecnológica. O sea, no podemos enfrentar las demandas de agua y la calidad de agua si no tenemos una base científica tecnológica. Pero ¿qué hace el sistema educativo nacional a nivel universitario? ¿Qué es lo que estamos graduando? Más y más abogados, yo no sé cuántos tenemos, 25, 30.000, un poco administradores públicos. Bueno, vamos a enfrentar el desafío del desarrollo sostenible cara al siglo XXI con 40.000 abogados licenciados, más el montón de administradores. Hombre, eso es una receta para el fracaso. Sí, el mantenimiento es la palabra clave en las cosas, pero saben que esto que estamos ahora mismo viendo nosotros y padeciendo las provincias de Herrera y Los Santos
Es de vieja data, para que tengamos una idea. En el año 2005 hay documentación donde los expertos advirtieron en su momento que se hiciera un estudio urgente del río Cacao, porque señalaban en aquella ocasión, años atrás, hace ya que 20 años, imagínense ustedes, que se buscara la forma para evitar que el río Estibaná se utilizara como fuente de agua para la potabilizadora. Año 2005 se dio esto, porque dice que cualquier falta de insumos químicos podría desencadenar una crisis de salud pública en la comunidad. Eso está en el diario La Prensa, muy bien escrito esta advertencia. Se ve una foto del río Estibaná con llantas y toda suerte de basuras y cómo ha ido su caudal también bajando. Lo que quiero decir es que tienen que darse las crisis, agudizarse para entonces ver o escuchar reacción por parte de los gobiernos. Hablaremos de eso al regreso, se la paso a Rolando Rodríguez y a Eduardo Linchuen también para platicar y ahondar mucho más con el doctor Stanley Hecadon, nuestro invitado aquí esta mañana en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Este programa ha prestado especial atención a la crisis hídrica en el área de Azuero. Es un problema que hay que verlo de la siguiente manera. Primero lo vemos desde el punto de vista humano, porque aquí a nosotros en la capital se nos va el agua con mucha frecuencia durante unas horas y quedamos en pánico. Imagínense ustedes, poblaciones del interior, cómo se sentirán. Queremos tocar esa parte, pero llamar la atención también a la actual administración para que ponga todos los recursos y toda la experticia que tenga para comenzar ya a buscar una solución a la crisis del Estibaná, río Estibaná y río La Villa, porque este es un tema, yo diría que multisectorial, no únicamente el tema de los porcinocultores. Está también el uso excesivo de agroquímicos que se dan en esa región, en esa área que van a parar al río, a los ríos, pero por otra parte hay una falta de fiscalización, ¿ok? Para darle seguimiento a eso. Rolando Rodríguez, adelante. Mira, justamente sobre este tema del agua, mi hermana hizo una tesis doctoral hace poco, se graduó y estuvo estudiando el tema del agua. En Panamá existen diversas instituciones que manejan políticas que tienen que ver con la administración del agua. Y nosotros tenemos, por ejemplo, la Autoridad de Recursos Acuáticos, tenemos Mi Ambiente, tenemos el Canal, tenemos el IDAN, incluso el MIDA también tiene injerencia en el tema del agua. Entonces, no hay una coordinación, ni tampoco hay un organismo que coordine esto, y tenemos precisamente esto que está pasando. Yo creo que Panamá, si quiere hacer un buen uso del agua, va a tener que crear una institución en el que se vayan a ver todos los aspectos que tienen que ver justamente con la gestión y administración del agua. El canal lo tiene, también lo tiene el IDAN, y tú ves que aunque tienen objetivos comunes, en algunos casos, en la práctica no se ve así. También lo vemos con el MIDA y Mi Ambiente. Tienen políticas que chocan con políticas de otras instituciones y entonces aquí se produce el problema de a quién hacerle caso. Yo creo honestamente que, así como lo plantea en su tesis mi hermana, creo que esto tiene que ser abordado por el Estado y hacer una sola, como si fuera un código, pues, en el que se aborden estos temas y haya una coordinación, pero no como estamos ahora, porque evidentemente es un modelo fracasado. Esta institución no está por encima de la otra y al final lo que tenemos son problemas como esto en la villa y probablemente vayamos a tener muchos más.
Y hay que aprovechar justamente este asunto de Río Indio, pues para abordar el tema de la administración y gestión del agua. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, doctor Heckham. Sí, mire, yo he tenido la fortuna, por cosas del destino, de dirigir dos grupos de estudios ante situaciones de emergencia nacional, uno en los años 80 y otro en los años 90. En los años 90, súbito llegó una sequía traída por la corriente del Niño. Y recuerdo que nos invitan a un grupo de investigadores, nos llevan a la presidencia y nos dicen, estamos a un tris de racionar agua para las ciudades de Panamá y Colón, porque hay que bajar el nivel, el volumen de agua, y igual para el canal. Pero no queremos que esto se divulgue a la comunidad para que no, el tema del pánico. Así que se formó el grupo de trabajo de la cuenca del Canal de Panamá, que estuvimos casi 3 años haciendo estos diagnósticos. Fue realmente muy bueno porque fue un esfuerzo interinstitucional entre diversas instituciones. Y uno de los temas que abordamos era quién está a cargo de la cuenca del Canal de Panamá. Y era una multiplicidad, así como está explicando Rodrigo, que había que si el IDAN, que si el MIDA, el MOP, que estaba, imagínense, cuando nosotros nos topamos que el Ministerio de Obras Públicas habían dentro de la cuenca del canal casi 4.000 kilómetros de caminos de producción en lo que son las selvas de uno de los ríos más importantes del mundo. Había cría de pollo por Altos de Pacora, habría cría de puerco. Uno de los que a mí me impactó cuando hicimos los primeros vuelos de reconocimiento en helicóptero, arriba de la toma de agua de Miraflores, que abastece lo que es la antigua zona del canal y toda la parte vieja de la ciudad de Panamá, Santana, Chorrillo, San Felipe, se extraía para vender cascajos para construcción. Entonces, los edificios que uno veía que se estaban construyendo en la avenida Balboa, en Paitilla, era con grava, arena de los playones del río Chagre, pero hacía kilómetros de la toma de agua. O sea, era una cosa, el caso de uno de los que nos llamó muchísimo la atención era la contaminación. Bueno, usted sabe que en la cultura nuestra es eso de que la gente quiere que su ropa brille más que el sol. Bueno, ¿eso qué implica? Bueno, detergentes cada vez más fuertes y el consumo de detergentes y esos detergentes que iban a parar al río Chagre estaban trayendo que creciera vegetación acuática que absorbía el oxígeno del agua y entonces la calidad del agua deterioraba. Hubo que tomar, en el caso del río Chagres, y ahí podemos vernos en cosas que se pueden hacer. En el río Chagres hubo que tomar una serie de decisiones. Lo primero, una se tomó en el tiempo del periodo del presidente Royo, el otro se tomó después, estando creo que el presidente del Valle, que fue detener la deforestación en las cabeceras de los ríos. No podemos incentivar aquellas actividades que traen la destrucción de los bosques de las cabeceras de los ríos de este país, incluyendo, bueno, el Santa María, el río Chiriquí Viejo. Hay que ver cómo está la salud. Bueno, se tomó la decisión de que se iba a detener la deforestación, no se iba a dar préstamos para sacar madera, porque habían en la cuenca del canal caminos de extracción de madera, algunos hechos por las fuerzas de defensa. En ese momento, eso hubo que pararlo. Entonces se crea los parques nacionales, entre ellos el que dio el seguro de vida al canal y a los acueductos de Ciudad de Panamá y Colón, que fue la decisión de crear el Parque Nacional Chagres, que protegió las 175.000 hectáreas de bosques muy húmedos de las cabeceras del Chagre, el Pequení y el Boquerón. Después se crea el Camino de Cruces, el Parque Metropolitano y creamos ese corredor. Luego se incentivó, bueno, y el tema institucional era que quién mandaba en la cuenca del canal, nadie tenía la más remota idea. Entonces, la decisión del grupo de trabajo era que eventualmente, cuando el canal pasara a Panamá, la ACP, que tenía los fondos, los dineros, que tenía gente preparada,
y fuese asumiendo responsabilidades para que quizás no es lo ideal, pero es lo que hubo que en ese momento, porque ni las alcaldías, ni el IDAN, ni el MOP, ni el Ministerio de Salud tenían la capacidad para manejar la cuenca del canal. Yo quería saltar al interior. Miren, este tema del agua se nos va a volver otra y otra vez. Doctor Ricardo, ¿se procedió de qué manera en aquella ocasión? ¿Qué fue lo que se hizo al final? Hombre, Guillermo Antonio, en el periodo del presidente Royo, pongamos, los primeros bosques que pasaron a manos de Panamá, se creó el Parque Nacional Soberanía, 20.000 hectáreas a la orilla del Canal de Panamá. Y hay que reconocerle al presidente Royo que en ese momento se toma esa decisión. O sea, los bosques de la cuenca del canal eran tan importantes por regular el volumen de agua y la calidad del agua, la famosa champaña panameña, el agua del Chagres que valía en aquella época. Imagínense, el panameño recibía la mejor agua del mundo a razón como de 7 centavos por 25, algo así, 25 galones. Y la gente pues era, bueno, la actitud aquella de la canción de Benny Moré, la lluvia la manda Dios y el agua la da el alcalde y yo la cojo en balde. Entonces, el panameño malgastamos, bueno, lavando carro, manguereando, era una locura. Pero entonces, una campaña de concientización, señores, no hay que cuidar los bosques, hay que cuidar la calidad, el volumen de las aguas y la calidad de las aguas. Y hay que hacer conciencia, no podemos seguir malgastando el agua. Y otra decisión, bueno, la creación del parque, el Parque Chagres, Parque Nacional Chagres, en el periodo que fue presidente Arturo del Valle. Esas fueron decisiones que hubo que tomar. Recuerdo también Luis H. Moreno, se firmó un convenio por la cual el Banco Nacional de Desarrollo cesaba los préstamos a la ganadería extensiva que llevaran a la conversión de las selvas de la cuenca del canal a potreros. Eso fue una decisión, esas pequeñas medidas, unas de protección ambiental, otras de política bancaria, y hay que reconocerle aquí a los que tomaron esas decisiones. Recuerdo que Chinchorro Carles fue muy importante en eso. Rubén Darío Carles, perdón. Así que es una serie de decisiones y paralelo a eso, la educación de los representantes de corregimiento, fortalecer los grupos ambientales que tienen mucha importancia en limpiar los ríos, en la campaña de... O sea, van unidas muchas cosas, pero yo quiero cerrar con lo siguiente. Mientras pensé, y en eso difiero de Rolando en el sentido de que yo no vería una institución de estas grandes, porque a la hora de la hora se daña una pieza, entonces eso tiene que ir a la Contraloría y vuelta y viene, entonces son 52 firmas y al final no ocurre nada. Yo soy un poco más creyente que hay que fortalecer la capacidad de las municipalidades para lidiar con los ríos que para ellos son vitales. Doctor Ricardo, permiso, tengo un corte comercial. Al regreso, ¿cuál sería su propuesta? Vamos a aportar de su perspectiva, su experiencia, su experticia en el medio ambiente, ¿cuál sería la propuesta que usted haría para el tema de la crisis hídrica en Los Santos y Herrera? ¿Ok? Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Estamos disfrutando de la participación del doctor Stanley Heckam, un hombre que ha dedicado su vida, y espero que le dé muy larga vida, para que haga aportes tan valiosos desde el punto de vista científico, académico también, hombre dedicado a lo que es el medio ambiente. Hablaba de propuestas de personas como el doctor Heckam para la crisis hídrica que está sacudiendo a nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos de la provincia de Los Santos y de Herrera. Eduardo, adelante. Sí, yo quiero, más que una pregunta, quiero conjugar unas ideas
y escuchar después la opinión del doctor Gecadón, porque entiendo la preocupación de Rolando y la tesis de su hermana sobre la gobernanza del agua en Panamá. En Panamá tenemos un problema. Aquí el IDAN tiene potabilizadoras, están los acueductos rurales con algunos sistemas de potabilizadoras, pero eso lo ve la comunidad, creo que con el aval del Ministerio de Salud o el Centro de Salud de cada lugar. Creo que el Portobelo y Boquete, si no me equivoco, como municipios, son los que potabilizan el agua y es una estructura municipal que depende del alcalde. Y hay otras que creo que están en manos del IDAN, pero por ejemplo la de Puerto Armuelle la construyó la Frutera hace más de 100 años, creo que es la misma potabilizadora y entonces ha ido cambiando. Y el propio IDAN tiene tercerizado unos servicios, le compra agua a la misma ACP y yo creo que más que, y entiendo el tema de descentralizar lo más posible para no demorar las soluciones, pero sí de haber como una especie de código que todo el mundo sepa por qué camino tiene que ir a la hora de escoger, porque termina pasando que, bueno, construimos una potabilizadora con piezas coreanas, la otra con piezas chinas, la otra con piezas gringas, la otra con piezas alemanas, y se daña una y no hay manera de conseguirla para resolverlo porque nunca hemos unificado los criterios de lo que tenemos que hacer para atender el problema del agua, doctor Recán. Sí, mira, apartarnos un poquito del río que estamos hablando, yo quiero traer a colación el caso del distrito de Barú, que en efecto fue la United Fruit Company la que represó el río Guanábano, que nace ahí en la cordillera de Santa Clara, que va paralelo a la frontera, y resguardó un bosque importantísimo y ofrecía el agua a toda la región de las fincas bananeras, una de las regiones más ricas y productivas de este país, hasta que la bananera quebró con las huelgas constantes que hubo. La gente invadió el bosque protector del Guanábano. Y Puerto Armuelles ahora con frecuencia se queda sin agua, está sufriendo las consecuencias de la basura, de la deforestación, de la cuenca del Guanábano. Porque mucha gente, bueno, el Chagre es el Chagre, el río de la comunicación interoceánica y por eso está en el radar. Pero el río Guanábano, ¿qué importancia tiene para la ciudad de Panamá? Ninguna. La importancia es para la gente de Puerto Armuelles y la mitad de ese distrito. En el caso mío, pongamos mi casa a la orilla del río Chiriquí Viejo, era de mis abuelos, la finca. Hombre, nosotros dependemos del acueducto que está en Paso Canoa. Ese acueducto se dañó hace un año y a estas alturas no hay agua en ese acueducto. Tenemos casi 20.000 personas que están dependiendo de pozos. Entonces yo, cuando pregunto, ¿ante quién tengo que ir? Nadie tiene la más remota idea quién es responsable del acueducto de Paso Canoa. Entonces yo tengo un pozo, entonces tengo que mandar a achicar el pozo, y no solo toda la gente que vive a orillas del río Chiriquí Viejo. Y advierto, debido a la deforestación, el río Chiriquí Viejo está caminando hacia la frontera con Costa Rica y se está llevando las fincas, se va a llevar los pueblos como Progreso, La Esperanza, se va a llevar la carretera a Puerto Armuelles y se va a llevar el tendido eléctrico y los torres de comunicación. Viene el tema de quién es la responsabilidad que el río Chiriquí Viejo no siga avanzando, destruyendo fincas. Y hago constar, los suelos de Barú son de los suelos más ricos que tiene este país. Toman 1.500 años formar una pulgada de tierra. Y en un año se pierden 5 pulgadas de tierra, 1.500 años de historia. Entonces, ¿quién es responsable de los suelos? ¿Quién es responsable de las aguas? En el caso de la capital, de la región metropolitana, Panamá, Colón, bueno, tenemos el Chagre que hay que protegerlo como del lugar. Pero el resto de los ríos, yo me inclino más por fortalecer la capacidad de los municipios, por capacitar las comunidades, los grupos, que apoyen. Mire, viene una inundación en la Purísima, se desbordó el río a las 2, 3 de la madrugada. Bueno, ¿dónde deben acudir los ciudadanos en una emergencia? Nadie sabe. Nadie sabe, no estamos preparados para estas emergencias. Yo quisiera cerrar que vamos a decir, cada cabecera provincial, cada cabecera municipal debe tener su quebrada y su río, porque todas las hemos establecido históricamente desde antes de la llegada de Colón,
se han establecido orillas de quebradas y ríos, y muchos tienen nombres indígenas. Bueno, se decía que el río Chiriquí era por un cacique viejo que le decía Chiriquí el Viejo. Entonces, bueno, ahí está el nombre del Chiriquí. Y estaba Chiriquí el Nuevo, que es el otro, o el Zaratí, o el Tabasará. Entonces, yo quiero, uno de los investigadores que a mí mucho me apasionó y sobre el cual hice un libro basado en unos artículos que me publicó la revista Época, el doctor Alexander Wetmore, un gran ornitólogo, escribió los 4 tomos de la Biblia de las aves de Panamá. Y el doctor Wetmore del Instituto Smithsonian, quien fue el que hizo que la isla de Barro Colorado pasara debajo del paraguas del gobernador de la zona del canal al Instituto Smithsonian. Y eso hizo que se salvara esa institución en el año 2000. Bueno, Wetmore llega en el 1947 a Azuero y toma una cantidad de fotos extraordinarias. Él le apasionaba los ríos y las quebradas porque ahí es donde llegaban las aves y las ciénegas, donde llegaban las aves migratorias que venían desde Alaska y Canadá y Estados Unidos y iban a esas ciénegas de Azuero y de ahí iban para Sudamérica hasta Patagonia. Y él toma una foto de los ríos de Azuero y fascinante esa foto es ver las carretas jaladas por bueyes de los aguateros que llevaban agua del río hacia pueblos como Parita, Las Tablas, Chitré. Habían pequeños acueductos y bombas de agua, pero la gente de Azuero decía que esa agua de acueducto no sabía bien. Agua sabrosa era la de los ríos. Entonces, toman fotos del doctor Wetmore de las carretas a mitad pongamos, del río Parita. El nivel del agua, marzo de 1970, estaba a la mitad de esta gran rueda de carreta y uno se quedaba viendo, este es el mes de marzo, cuando el nivel del agua está más bajo. Miren el volumen de agua que está bajando por ese río. Hoy esos mismos ríos en Azuero se pueden pasar con el agua en los pantalones arremangados. Tal ha caído. Y otro fascinante de la foto del doctor Wetmore es la cantidad de vegetación a lo largo de las orillas del río, lo que se llama bosques de galería. Y ahí está parte de la solución. En adelante, los propietarios de tierra debíamos estimularlos a que los rastrojos que tengan en sus fincas a la orilla de los ríos, dejarlos, que se maduren y vayan creciendo de 3, 4, 5 años, cuidarlos como si fueran oro. Hombre, démosles un incentivo a los propietarios de tierra a la vera de los ríos, desde las bocas de los ríos hasta las nacientes, para que dejen esos rastrojos y se conviertan en bosques maduros. Pero el bosque de galería está en la ley, doctor. El bosque de galería está en la ley. Si usted va a construir, lo multan, pero si usted va a Azuero, cortan el potrero hasta abajo para que el ganado vaya directo al río a tomar agua, pues. Y están pagando las consecuencias. Ahora, las consecuencias las están pagando, bueno, hace un buen rato, ¿no? Pero, doctor, nos quedan 2 minutos, de a mala, 1 minuto. ¿Usted recomienda que sería prudente reforestar lo que son las orillas de los ríos del interior y las quebradas, doctor? Reforestar. No escuché, Guillermo Antonio. La necesidad de reforestar las orillas de los ríos y de las quebradas para preservar las mismas. Guillermo Antonio, lo más barato es proteger, cuidar los rastrojos que hay y cuidar los bosques que quedan. Y ir uniendo esa faja a ambas orillas del río y de las quebradas que fluyen hacia esos ríos. Y luego la reforestación, pero no con cualquier especie. Eso, cada región tiene un tipo de especie que se adapta mejor al tipo de suelo, al patrón de lluvia, a la inclinación de los terrenos. Ahí nos topamos con otra limitación, Guillermo Antonio. Y es que, bueno, tenemos que fortalecer la capacidad de investigación en ingeniería forestal. ¿De dónde van a provenir los ingenieros, las ingenieras forestales que van a estar asesorando en estas regiones de este país lleno de ríos y de quebradas deforestadas, erosionadas? Alguien tiene que decirle a los propietarios, mire, aquí
la especie de que debemos usar, de las 1000 especies posibles con las cuales se puede reforestar, sería conveniente que probáramos estas especies. Entonces tenemos que tener una masa crítica de investigadores. Y aquí es donde yo veo a la Universidad Tecnológica de Panamá como una gran protagonista de esta lucha a futuro. Es de allí donde van a tener que venir la masa crítica que va a asesorar a los propietarios de tierra y obviamente fortalecer la capacidad de los municipios, que es una célula suprema. Depender, o sea, ¿cómo se va a preocupar Ciudad de Panamá, una institución acá, sobre el río Chiriquí Viejo? Dios me guarde, eso no va a ocurrir. Si los oqueteños no hubieran tomado cartas en el asunto, eso estaría varado. Bueno, doctor Ricardo, vamos a tomar esa recomendación suya como válida y a ser considerada por las autoridades. Hay que cambiar la dinámica porque el resultado es catastrófico por lo que estamos viendo ahora mismo en Azuero y en otros puntos del país. El doctor Stanley Ricardo nos ha distinguido esta mañana con su participación. Tendremos otra reunión, doctor, aquí en este programa próximamente. Así que muchas gracias por el momento. Que tenga buen día. Un placer, gracias. Bueno, Saludos. Eduardo Enrique Linjuyen, Rolando Rodríguez y este servidor Guillermo Antonio Dame, les deseamos que tengan un excelente día.